No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión. Y esta semana, a portas de empezar diciembre, el mes más festivo del año, vamos a tocar, iniciando Debate Abierto, un tema que mañana vamos o a disfrutar o a padecer los antioqueños. Hay una tradición de varios años en los que de la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre se queman toneladas de pólvora en nuestra ciudad en lo que se conoce como la alborada. Eso tiene unas raíces sociológicas, eso tiene unas raíces en la cultura de la ilegalidad, dicen algunos, y sobre eso vamos a conversar con el secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía. Luego vamos a tener un debate sobre la reciente elección del Procurador General de la Nación, personas que están a favor de esa elección. Vamos a mirar en algunas notas, en algunos videos, explicar de qué se trata esta elección, qué papel cumple el Procurador General de la Nación y un grupo de personas que estuvo en contra y que pedía o que hacía un llamado al voto en blanco. Y ligamos al final con nuestra encuesta en la que salimos a preguntarle a los medellinenses si tenían claro cuál era el papel del Procurador General de la Nación en sus vidas, en su día a día. Este es Debate Abierto, soy Carlos Andrés Pérez y les agradezco mucho su compañía en esta noche de jueves. Y en lo que planteaba en la introducción del programa, en este proceso que vamos a vivir en Medellín en la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre, en un estallido cada vez más largo de pólvora en los barrios de la ciudad, que algunos lo reciben de manera positiva y algunos lo critican porque precisamente tiene sus raíces en la ilegalidad o de la manera como se está dando ahora. Los antioqueños han quemado pólvora desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, y más para celebrar este tipo de festividades, pero lo que viene pasando en Antioquia, en Medellín específicamente desde el año 2003, es una explosión exagerada de pólvora en muchos sectores de la ciudad a lo que se llama la alborada, y esto las autoridades tienen muy poquito campo de acción, muy poquito margen sobre esto en particular que viene ocurriendo. Y para entenderlo, invitamos al secretario de Gobierno, Jorge Mejía. Jorge, agradeciéndote tu participación en Debate Abierto, ¿cuál es la visión que tienen ustedes desde la administración como autoridad de lo que pasa en la ciudad, de lo que va a ocurrir la noche del 30 de noviembre, es decir, el viernes de esta semana? Sí, Carlos Andrés, en primer lugar agradecerte la oportunidad, la invitación y un saludo muy cordial a los televidentes de debates. Sí, tenemos preocupación y en el curso de esta semana que termina tuvimos una reunión con el general Yesid y el señor alcalde donde hablamos de este tema de la quema de pólvora durante todo el mes y particularmente en lo que se ha conocido como la alborada. El alcalde expidió recientemente un decreto que igualmente fue acogido por todos los alcaldes del área metropolitana, lo que es una gran novedad porque no siempre había sido fácil lograr un consenso de todos los mandatarios porque algunos de ellos supuestamente se beneficiaban de la producción de pólvora en municipios, por ejemplo, del sur del Valle de Aburrá. Hoy todos unísonamente, al unísono han adoptado como una postura común la prohibición a la producción, a la comercialización y a la quema de pólvora, con algunas pocas excepciones, pero en general esa es la tónica. Y un llamado muy especial por parte de las autoridades y en particular de la fuerza pública para que la noche del 30 de noviembre y comienzos del 1 de diciembre esa alborada no se traduzca en tragedia para la ciudad o para el Valle de Aburrá. ¿Uno cree, Jorge, que una fiesta como esta, que está tan arraigada, a pesar de llevar pocos años, aunque repito lo que decía en la introducción,
En Antioquia se ha quemado pólvora desde toda la vida, pero lo que viene ocurriendo desde el año 2003 hasta ahora es más diciente. Se bautizó como la Alborada, antes no se conocía como la Alborada, que tiene raíces en el trabajo de los polvoreros durante todo el año. ¿Qué hace la administración? Y ahora en conjunto con lo que están haciendo ustedes con las otras administraciones municipales para garantizarles a esos polvoreros que han vivido de eso durante toda su vida, van a seguir teniendo ingresos, que es una época buena, como diciembre se espera para todas las actividades económicas, pero que no se va a someter a la ciudadanía, además porque Antioquia tiene el liderazgo nacional en número de quemados de pólvora? Sí, Carlos Andrés, recordemos que hace algún tiempo, después del año 2003, la famosa Alborada ocurría básicamente en el Poblado y en algunos sectores de Envigado, en toda esa frontera, pero paulatinamente se extendió por toda la ciudad. Hoy en todas las comunas y zonas pues prácticamente se acostumbra, entre comillas, celebrar el comienzo de diciembre con la quema de pólvora a medianoche. Sin embargo, pues es una práctica nociva, dañina, que tiene los orígenes que usted mencionó. Yo comulgo con que tiene un origen muy traqueto, pero desafortunadamente pues se generalizó en toda la sociedad. Y nosotros hemos adoptado 3 medidas, diría yo. Yo creo que hay 3 acciones importantes. En primer lugar, lograr el consenso de todos los mandatarios y autoridades del Valle de Aburrá para actuar unísonamente, al unísono, me da la palabra, bueno, al unísono. En segundo lugar, comprometer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que, de acuerdo a su competencia y de acuerdo a los casos que le lleguen por parte de los inspectores y comisarios de familia, adopte sanciones con los padres de familia que permitan que sus niños se lesionen por culpa del uso de la pólvora. Esa es una novedad, hay el Código Nacional de Policía y una normatividad vigente que posibilita que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adopte medidas desde el llamado de atención, el trabajo social o la sanción pecuniaria para los padres de familia que caigan en esa situación. Además, porque del total de los quemados, que repito, Antioquia lleva un liderazgo nefasto a nivel nacional, del total de esos quemados, la mitad aproximadamente son niños. Los que más padecen este problema son los niños nuestros. Eso es cierto, es la población más vulnerable con relación a la pólvora. Y la tercera medida, Carlos, la expedimos este jueves en el sentido de, por primera vez, ofrecer recompensas de hasta 5 millones de pesos por toda aquella información que nos permita identificar o detectar dónde se produce pólvora y dónde está almacenada. Yo creo que la participación ciudadana en tal sentido es fundamental, es necesaria, es indispensable, porque el esfuerzo solo, autónomo de las autoridades no es suficiente. ¿Cómo lograr que algo que está cogiendo cada vez más fuerza, que vamos a cumplir 10 años en los que año a año la famosa Alborada se vuelve cada vez más grande, cómo lograr que eso no se vuelva parte de nuestras tradiciones? Que deje de ser algo pasajero y se convierta en algo cultural, que ya no se conciba el inicio de diciembre sin la Alborada. Le preguntamos a un experto antropólogo para que nos centrara en este aspecto. Hay algo de la cultura mafiosa, pero en palabras suyas ya lo van a ver, dice que también hay algo de esa ruptura, de esa necesidad de empezar una fiesta tan importante como la de final de año. ¿Qué significa una alborada en términos antropológicos? Significa el inicio de una celebración y el final de una celebración. Alborada tiene que dar cuenta del inicio del día, del principio del día, pero está enmarcada en un proceso muy interesante que es la entrada a un proceso ritual, a algo que entra en el tiempo festivo, que no es necesariamente el tiempo ordinario. En los 4 puntos cardinales aparece un evento a las 12 de la noche que da cuenta de que estamos iniciando la Navidad. Algunos analistas han planteado que tiene que ver con un poco esa historia del narcotráfico de la ciudad, ¿no es cierto? Incluso en algún momento algún secretario de gobierno planteó unas estrategias para aprovechar pedagógicamente
el tema de la alborada para de alguna forma recuperar espacios en las fronteras invisibles en el municipio de Medellín y sobre todo en el área metropolitana. Sin embargo, estamos permeados por la cultura del narcotráfico, es decir, todo nuestro contexto está permeado desde la historia, desde la novela, desde lo social, desde lo político. Sabemos y somos conscientes de ello y es un tema que nos permite la reflexión. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, lo que es, hacemos parte de esa cultura y en la construcción de esa cultura pues tenemos elementos para la reflexión. La alcaldía, el consejo municipal y las distintas instituciones que tienen que ver con la normatividad dejan en claro que la pólvora es nociva y eso lo tenemos todos y todas claro. Ahora, en el orden de alguna manera de fraguar esas lógicas normativas aparece el fenómeno de la fiesta y en ese orden de que aparece el fenómeno de la fiesta, el desorden también hace parte de esa deslegitimación de lo que está normativizado. Y aquí siempre hay pólvora por todo, además de las fiestas patronales, además del clásico de fútbol siempre que gana Medellín Nacional. Siempre hay un evento que requiere que la pólvora marque como esa distancia y ese punto de referencia frente a lo que hay que celebrar. Se dice que cuando alguno de nuestros capos coronan en algún territorio, evidentemente hay pólvora en esta ciudad y eso enmarca también como ese sentido de celebración frente a lo que es la pólvora y ese elemento de cohesión frente a lo festivo para cualquier tipo de circunstancia, incluso que esté por fuera de lo legal. Y algunas personas que disfrutan de procesos como este seguramente estarán pensando que es mojigatería criticar la alborada o criticar la quema de pólvora. Lo que pasa es que detrás de todo este proceso, además de las trágicas situaciones que ya hablamos, los niños quemados, los adultos y niños inclusive que pierden parte de sus extremidades, hay otras situaciones que se vuelven en un absoluto descontrol. En este tipo de ocasiones la gente aprovecha para mezclar licor y pólvora. Hay una estadística que hablaba el año anterior de que 26% de las personas que tuvieron lesiones con pólvora estaban bajo efectos del licor. Y otra más preocupante todavía, Jorge, en nuestro medio se utiliza dentro de toda esta cultura que estamos criticando sacar las pistolas, hacer tiros al aire en momentos de fiesta y cada año nos vemos envueltos, siguiendo las noticias por televisión, de personas que fueron alcanzadas por una bala perdida. Sí, Carlos Andrés, es consecuencia de esa cultura de la ilegalidad, hay que decirlo claramente, de personas que no solamente queman pólvora, que es prohibido, sino que también algunos sacan sus armas, sus pistolas, sus revólveres y lanzan al aire las balas sin saber dónde puedan caer. Es una irresponsabilidad total que ha tenido consecuencias lamentables de pérdidas humanas porque, reitero, el que dispara no sabe dónde va a caer la bala. ¿Cuál es la participación de la autoridad ahí, Jorge? Porque uno podría decir, aunque pongan un policía en cada esquina de la ciudad, en cada cuadra de la ciudad, va a ser muy difícil que controlen este tipo de cosas. ¿Cómo podemos esperar los ciudadanos entonces control de parte de la autoridad? Yo creo que el esfuerzo fundamental hay que hacerlo desde el origen de la pólvora, pues desde la producción y comercialización de la pólvora, y por ello la conveniencia de la medida de dar recompensas, y es del caso a quien suministra información en ese sentido, porque llegar hasta cada casa, cada apartamento, edificio, donde esté quemando pólvora en ese lapso de la alborada es muy complicado, es prácticamente imposible. Entonces, el esfuerzo de las autoridades hay que hacerlo al comienzo del proceso y no al final, entendiendo la necesidad de avanzar en la cultura, en la pedagogía, para que la gente entienda que no tiene sentido arriesgar la integridad de las personas, particularmente los jóvenes y los menores, con esta práctica. Porque si en algo se ve el enfrentamiento de cómo la ciudadanía enfrenta a la autoridad o cómo desconoce la autoridad es en este proceso, en la pólvora. Todos sabemos que la pólvora está prohibida, todos sabemos que quemar pólvora es malo, todos sabemos que puede producir lesiones irreversibles, pero aún así cada año hay más
tiempo que se le dedica a esta alborada. Al principio eran 2 minutos, después ya fueron 10, ahora son 15 minutos. Ya al final de esto veo una nube de humo, de pólvora en toda la ciudad. ¿Cómo lograr revertir, Jorge, ese proceso? Que el acatamiento a la autoridad no sea solamente porque haya un policía ahí al lado. Sí, yo creo que además de cultura y pedagogía y lógicamente sanciones por parte de las autoridades y particularmente del ICBF, me parecería importante tratar de impulsar el que en esta coyuntura de la noche del 30 y comienzos del primero se establezcan unos lugares en los municipios donde la gente pueda ver y disfrutar la quema de pólvora tranquilamente, por parte de especialistas, por parte de personas conocedoras en la manipulación de la misma. Algo así como la que hace un centro comercial muy conocido en el sector del Poblado, los 22 de noviembre. La gente se aglomera alrededor del centro comercial. El Tesoro para disfrutar de la pólvora que es realizada con esa quema, con toda la responsabilidad y con todo el profesionalismo. Yo creo que lo mismo podríamos pensar para los 1 de diciembre, en la madrugada, en unos sitios, en unos parques o en unas zonas donde la gente pueda llegar y sentarse y esperar que ocurra la quema de la pólvora. Eso lo viví en estos días, hace poco que estuve por allá en China. Hay un gran parque en Pekín o Beijing donde todos los días queman pólvora. Y la aglomeración de personas para disfrutar el juego de luces y pólvora es impresionante y no conozco pues de un solo caso de pérdidas humanas o a la integridad que haya ocurrido con ocasión de esa práctica. Pues en unas horas después de la emisión de este programa vamos a padecer en carne propia todos en Medellín, en el Valle de Aburrá, la alborada, cada vez más grande, cada vez con más tiempo dedicado a la quema de pólvora sin control. A lo que los estamos invitando es a generar esa cultura ciudadana para que este tipo de espacios no se pierdan, así lo acaba de plantear el secretario. ¿Por qué no crear en Medellín un lugar donde se queme pólvora de manera controlada, a través de expertos, que sea un espectáculo como el que hace este centro comercial o como el que se hace inclusive en el pueblito paisa también a principios de diciembre? Jorge Mejía, secretario de Gobierno, muchísimas gracias por estar aquí en Debate Abierto. Carlos Andrés, muchas gracias a ti, por la oportunidad. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Desearles de una vez una muy feliz Navidad a todos, a las familias medellinenses y antioqueñas, que disfrutemos estos días para la solidaridad y el regocijo. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y al volver vamos a hablar sobre la reelección de Alejandro Ordóñez como nuevo Procurador General de la Nación. Que se ha venido realizando más a menudo en la ciudad y ha tenido una fuerte acogida, pero considero que hay otras formas de recibir, pues, digamos, el mes último del año. Pues que es inicio del ambiente navideño, que se pasa muy bueno, pero que también hay que pensar en los animales, el susto que ellos les empieza a correr, la virus que les puede producir la muerte. Aunque afecta mucho a los animales y todo, pero no sé, es una tradición y eso hace a la gente feliz. Que es mala para el oído y para la nariz. ¿Por qué para el oído? Porque eso puede ser una contaminación auditiva, y para la nariz por el olor de la pólvora. Una alborada de 2 horas yo pienso que es lo suficiente, ¿no? La tradición mala ha sido pues que eso viene a partir de se dice que a partir de los traquetos, de este tipo de cosas pues y de conductas. Y la tradición buena, la gente que se pone feliz. La calidad de vida que uno tiene en Medellín es comparada, en mi modesta opinión, con cualquier otra ciudad en el mundo. La verdad, los antioqueños deben de estar orgullosos por esta gran ciudad.
Me parece muy importante que estén todos los equipos de acá y de hecho, con toda la honestidad, le hice mucha fuerza hasta último momento a Envigado. No tengo esa capacidad para hacer reír a otros. Es un partido de fútbol que no es más importante que la vida de ningún ser humano. Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Mundo Mascotas 2012, la única feria en el país orientada a la tenencia responsable de los animales de compañía. Plaza Mayor, noviembre 30 al 2 de diciembre. Regresamos y esta semana se religió a Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación. En una jugada del Senado de la República, el Senado es el que elige al Procurador y se han establecido en el país a través de los medios de comunicación y la sociedad civil algunas críticas, primero a él como persona, como su ejercicio como Procurador y segundo al proceso de reelección del Procurador. Sobre eso se ha hablado bastante, vamos a conversar en el debate sobre lo que podría suceder de aquí al futuro, entre otras cosas porque el presidente del Senado ahora anunció la presentación de un proyecto para prohibir la reelección del procurador que está consagrada en la Constitución Política de Colombia. El pasado martes 27 de noviembre, el Senado reeligió al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado para continuar como jefe de este Ministerio Público por otros 4 años. Ordóñez obtuvo 80 votos a favor de los 93 senadores participantes, mientras que su único contrincante, Orlando Gallo Suárez, quien fue nominado por el Consejo de Estado, logró 2 sufragios. La terna por el gobierno, María Mercedes López, renunció a la candidatura unas horas antes de la elección, sin embargo obtuvo 5 votos. Alejandro Ordóñez estará otros 4 años al frente de la Procuraduría, pese a las duras críticas recibidas por la opinión pública con respecto a sus declaraciones en contra del aborto y el matrimonio entre homosexuales. El país debe estar tranquilo, porque el Procurador General de la Nación es respetuoso del ordenamiento jurídico, tanto para cumplir las órdenes judiciales como para seguir defendiendo el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, de todas las mujeres y del más indefenso de los seres humanos, el que está por nacer. ¿Cómo fue la elección del procurador? ¿Cuáles son las principales críticas a este proceso de reelección? ¿Existen vacíos constitucionales para la elección de este cargo? Abordaremos estos interrogantes a continuación en nuestra sección El Debate. Y para hablar sobre este tema tenemos aquí en el estudio a Margarita Peláez. Ella es vicepresidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia. Hicieron una manifestación, lograron recoger 17.000 firmas que presentaron al Congreso en días pasados para pretender que se aplazara la elección que finalmente se produjo este martes. Y Raúl Tamayo es, sin ninguna duda, el columnista más leído de los medios antioqueños, una persona que ha defendido la posición del Procurador General en sus columnas, en una particularmente hace pocos días en su, repito, muy leída columna del periódico El Colombiano. Y Margarita, quiero empezar agradeciéndote la participación aquí en Debate Abierto. ¿Por qué se opusieron ustedes a la reelección de Alejandro Ordóñez?
Tenemos varias tensiones, y digo tenemos el movimiento social de mujeres en todo el país, que estamos configurados en redes nacionales, porque desde que inició con la celebración de los 180 años de la Procuraduría, invitó a celebrar con un Te Deum. Le recordamos al procurador que como una figura nacional, él debe ser respetuoso de la Constitución, donde se dice que este es un país laico, el Estado es laico, y debe defender todos los cultos y religiones. Lo llamamos a que convocara la igualdad y que celebrara igual otros cultos que representen las creencias de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Esta fue una primera tensión que tuvimos con él. Seguimos con tensiones con el procurador Ordóñez. Uno de los anhelos más grandes que viene teniendo el movimiento social de mujeres y las mujeres de Medellín, la Clínica de las Mujeres, contó con estudios previos, con todo un proceso de especialistas, acompañada de expertos, y en su fase final contamos con todos los obstáculos del procurador, políticos y de poder, para entorpecer un sueño que estaba conquistado, discutido comuna por comuna y que estaba en el plan municipal de desarrollo. Esta fue otra segunda tensión. Una tensión muy grande que hemos tenido con el procurador es el desconocimiento de la sentencia de la Corte que obligaba al Ministerio de Protección Social, al Ministerio de Educación a tener educación, cartillas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como una forma de prevenir embarazo adolescente, el respeto por el cuerpo y a tener una sexualidad responsable que evite precisamente los abortos o más bien los embarazos que no son deseados. Tenemos 6, 7 que seguramente en el proceso lo vamos conversando. Entonces, estábamos en oposición a la reelección, uno, porque el mecanismo de reelección, que seguramente lo vamos a discutir, ya es cuestionable, y dos, por contenidos de fondo a las propuestas que la mitad de la población, que somos las mujeres, estamos argumentando. Y en contraposición a lo que dice Margarita, Raúl, ¿en qué se basaba la defensa en esta columna, no solamente en la columna, sino en tus posiciones públicas y de otros grupos también, inclusive a través de internet y en la publicidad exterior habían vallas respaldando la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, como en efecto pasó? Yo soy partidario, o fui partidario de la reelección del señor Procurador por su actitud, por su valor como procurador, hombre severo, respetuoso de la ley, en la que no le ha temblado la mano para aplicar las sanciones a los que van en contra de sus acciones disciplinarias, en contra de los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones o se equivocan en sus decisiones o en actos de corrupción. Lo de el catolicismo que ha defendido o ha dado testimonio el procurador, para mí antes era un motivo de seguridad, porque él está dentro de los 95% de los colombianos que somos católicos, tiene su profesión. Él siempre lo ha dicho, que no, las decisiones de él son en derecho, no por lo que diga la religión católica y no sus convicciones. Ahora, lo de las ciudadanas de Colombia, que dicen que son el 50%, puede que hasta un poquito más, hay veces que da el 51%, pero no quiere decir que todas las ciudadanas de Colombia. Yo veo y hablo con muchas damas en mis círculos y en distintos círculos, porque yo he hecho política, como el doctor Carlos Andrés sabe, y todas me han expresado su concepto de que lo del aborto y lo de el suspender un embarazo es el asesinato de un niño que ya desde su concepción tiene derecho a la vida.
Sí, yo voy a dejarle planteada una pregunta a Margarita, y es si ella cree, y me la responde después de que veamos esta nota, si usted cree, Margarita, que la posición religiosa del procurador o el haber convocado, por ejemplo, a este Te Deum influye en las decisiones que toma él como autoridad disciplinaria. Perfecto. Hay un gran desconocimiento sobre lo que es la Procuraduría General de la Nación. Vamos a presentar una encuesta gracias a la alianza que tenemos con MGR, Investigación de Mercados, en unos minutos, y la gran mayoría de la gente desconoce cuáles son las funciones del Procurador General de la Nación. Solamente me voy a adelantar a un dato, no en el general, sino en particular. ¿Sabe cuáles son las funciones del Procurador? Esa es la pregunta, y solamente en mujeres sí contesta 11.2% y no contesta 88.8%. ¿Cómo pedíamos nosotros a la sociedad que participara en esta discusión de la reelección del procurador si la misma sociedad no sabe para qué existe la Procuraduría? Vamos a ver esta nota con un experto que nos pone en contexto para qué existe esta entidad del Estado. La Procuraduría, a partir de la Carta Política de 1991, adquirió la jerarquía de órgano autónomo e independiente del Estado, para la vigilancia del Estado. Hoy al procurador se le asignan funciones muy importantes. Una, la vigilancia del cumplimiento de la Constitución. Otra, que la función administrativa respete los mandatos constitucionales. Otra, que la rama jurisdiccional respete el debido proceso y los derechos humanos. Y fundamentalmente, a partir de la Defensoría del Pueblo, se vigila que al interior de la ciudadanía no se desobedezcan los mandatos de la Carta Política. Infortunadamente, con el Ejecutivo anterior, se empezó a implementar la figura de la reelección. Las reelecciones no son sanas para ningún régimen político. Todo régimen político que frecuente la reelección está excluyendo, está debilitando la estructura de la separación de poderes. En estricto rigor constitucional, aunque no esté prohibida la reelección, por la filosofía de la Carta Política del 91, no es legítima ninguna reelección. En la elección del procurador participan Corte Suprema, Consejo de Estado y Presidente, es decir, en la elección del procurador, que es un poder constituyente derivado, participan los poderes constituyentes derivados. Ese vacío hay que corregirlo. En la nueva reforma constitucional hay que empezar a ambientar que tanto la rama judicial como el procurador, como el contralor y el defensor del pueblo no dependan de los poderes constituidos, que sean nombrados por el poder constituyente primario, por el pueblo en sufragio universal, libre y directo, para purificar todos los problemas, todas las críticas, todas las sospechas que hoy se hacen frente a toda reelección. Cuando el pueblo ejerza la soberanía popular que le da el artículo 3º, pues esos vacíos y esos silencios y esas sospechas se acaban, porque el pueblo es prístino, es función pública. Él debatirá cuál es su mayor candidato, no la Corte, no el Consejo de Estado, no el presidente. El solo hecho de que vengan de allá ya es sospechoso, porque son poderes constituidos. Cuando sea el poder constituyente, que es público, que es demócrata, que es crítico, que no tiene ataduras con poderes establecidos, se acabarán esas sospechas y se acabarán esos vacíos. Margarita, en la pregunta que quedó planteada, ¿ustedes en la Unión de Ciudadanas de Colombia consideran que las posiciones religiosas del procurador, la convocatoria al Te Deum para una celebración de la Procuraduría, influye en la toma de decisiones de él? Influye una posición esencialista, influye una posición donde su visión del mundo quiere ser impuesta al resto, a la diversidad de población. Su función es vigilancia del Estado, respeto de la Constitución, y como vemos en el caso particular de los derechos sexuales y reproductivos, que han sido declarados por las Naciones Unidas como los más humanos de los derechos, ha estado en persecución todo el tiempo desde que ingresó y ahora que se postula y se reelige en contra de lo que a nivel mundial hemos conquistado las mujeres. Igual a como dice el abogado,
somos la mayoría, no es la que se debe imponer, porque la democracia es el disenso, es respetar a las minorías. Y es precisamente este procurador con su visión, digamos, un poco anacrónica y antigua de lo que es la sociedad, ha querido desconocer los derechos de las minorías, por ejemplo, sexuales, de las mujeres que no somos minorías, sino que somos más de la mitad de la población, y derechos que son consagrados por la Constitución. La sentencia 355 del 2006 es la desconocido, tan, digamos, respetuoso de la ley como dice, y lo acaba de convocar la Corte Internacional de Derechos Humanos, que lo llevamos las mujeres y no apareció, no respondió. No ha respondido a muchas tutelas, ni se le ha llamado. En el caso de las mujeres ha sido un desconocedor de nuestros derechos. Raúl, ¿por qué se generan estas críticas hacia el procurador? ¿Por qué se le ha tildado de ser una persona retrógrada, de ser una persona que viola los derechos de las mujeres? ¿En qué puede radicar esa base crítica que tiene Ordóñez? La base es simplemente que él es un hombre fuerte, que pone su conciencia y la pone al servicio del país, como es su obligación, pero se basa en derecho. Lo que pasa es que él tiene sus convicciones católicas y es un hombre de un testimonio profundamente cristiano y defiende la vida porque nosotros no estamos, los que lo acompañamos a él en su posición en contra de los derechos de la mujer. Es que los derechos de la mujer tienen que ser respetados, no porque lo diga una minoría. Nosotros estamos en un país democrático donde se imponen son las mayorías, esa es la base de la democracia. ¿Qué tal que las minorías fueran las que nos eligieran los procuradores, el presidente de la República, el Congreso? Estaríamos en todo lo contrario de lo que es una democracia. Si pudiera hacer yo una pregunta. Claro. Yo me cuestiono mucho si la forma de esta reelección, donde se apalancó en el clientelismo, en darle, tiene buena parte de su familia, como se le ha demostrado en muchas de las denuncias que se han hecho públicas, y el darle puestos y poder, o la Procuraduría se ha constituido en uno de los lugares de más politiquería del país. No estoy diciendo nada que no haya sido pues discutido en prensa abierta. Eso es ético, eso es moral, eso es tener una ética de lo público. Eso, ¿cuáles son los valores que tanto se hablan de un procurador que persigue, que es homofóbico, un procurador que persigue derechos humanos ya constituidos y consagrados? Entonces, se cuestiona uno qué tipo de moralidad es esa. Además, nos preguntamos las mujeres, ¿por qué nuestro cuerpo y la sexualidad femenina les preocupa tanto a los señores? Pero si escucháramos a la señora, les preguntaría, ¿usted ha parido? ¿Usted ha tenido un aborto? ¿Usted ha sido violada? ¿Usted alguna vez sabe cuántas mujeres están siendo víctimas de esta guerra en donde los guerreros cobran en el cuerpo de las mujeres y las violan? Sabemos de los feminicidios en la ciudad de Medellín por el solo hecho de matar a una mujer. Sabemos en los falsos positivos y lo que está pasando en el país, donde preocupa la violencia social. Pero cobra más víctimas las violencias intrafamiliares, las violencias domésticas y las violencias contra las mujeres. ¿Por qué no llamamos al país entero a que convoque una reflexión al respecto? Sí. Eso no es moral, no es ético y no conmueve a la comunidad. El Senado de la República es el que elige al procurador, así lo manda la Constitución, de una terna que debería ser una terna de 3. Esta semana, antes de la elección del procurador, una de las 3 personas que estaba ternada renunció. Los exmagistrados Carlos Gaviria y José Gregorio Hernández dicen que esta va a ser una elección viciada y que muy seguramente va a tener demandas que impidan que el procurador se mantenga en el cargo. Raúl Tamayo fue parlamentario. ¿Cómo ve usted esa posición? Como la defensa pues, del procurador que ha hecho, pero también desde la legalidad que han planteado estos exmagistrados. Sí, el procurador lo elige el Senado de una terna que mandan un ternado por la Corte Suprema, otro por el Consejo de Estado y otro por el señor presidente. La doctora María Mercedes López fue ternada por el presidente de la República.
Ella, en un acto demagógico, renunció ante el Senado a su terna, pero todos sabemos que en derecho ella debió haber renunciado ante el que la postuló, ante el señor presidente de la República. Y hasta que esa renuncia no haya sido aceptada, ella sigue ternada. O sea que no hay lo que dicen que fue una terna de dos, dicen algunos por burlarse de la... Sí. Ella trató de boicotear la elección, no que quisiera renunciar, porque de haberlo hecho tuvo tiempo de hacerlo ante el señor presidente. Y hacía la referencia a la elección por parte del Congreso, porque es que todos estos cargos de nivel directivo del Estado se reparten por partidos, y este es un cargo que le tocó al Partido Conservador, por lo que planteaba Raúl en una de sus primeras intervenciones, de que es la mayoría la que define cómo se gobierna. Entonces, muy seguramente habrá otros cargos que son del Partido Liberal, pero este le tocaba al Partido Conservador, la Procuraduría. Dentro de esa terna, antes de renunciar María Mercedes López, ¿cómo la veían ustedes? ¿Estaban en contra por ser conservadores los tres o les gustaba otro nombre adicional del procurador? Es muy complejo, como lo planteaba el abogado en el inicio, cuando lo vimos hace poco, que de la reelección para una persona que esté en el poder utiliza su cargo. ¿En qué momento ejerce su cargo cuando está todo el tiempo haciendo campaña? Esto es contrario, digamos, a una democracia limpia. Entonces, en este caso... Ya vamos a hablar de eso para que nos organicemos, porque si no, no nos vamos a organizar. Te respondo entonces tu pregunta. Nosotras el caso de esta magistrada la veíamos excelente, pero estaba toda la componente y toda la maquinaria estaba tan armada que, digamos, era hacerle el juego a que ella entrara como una tercera carta, pero ya estaba todo definido desde tiempo atrás, ya todo estaba pactado. Es entrar a hacer el juego que no vale la pena. No solamente porque eran tres por los partidos, sino que existe la ley de cuotas en el país y debe estar ternada una mujer. En todos los puestos de dirección debe haber una mujer. Esta sociedad es conservadora sin duda, Raúl. El país es conservador, no conservador de partido necesariamente, sino conservador de tendencia conservadora. Pero hay un contrapeso a esa sociedad que son los grandes medios de comunicación que no son conservadores, sobre todo los medios bogotanos. ¿Cómo se sintió en esta campaña, que fue una campaña muy dura, atacada desde el mismo partido? María Mercedes López se siente conservadora cuando iba a hacer sus visitas a los medios y a los senadores, iba con el escudo del Partido Conservador aquí en su vestido. ¿Cómo se sintió dentro del Partido Conservador ese ataque que tuvo el procurador por ser conservador posiblemente, o por tener una posición conservadora, más conservadora que otros de los medios liberales del país? Yo creo que fue muy fuerte esa presión sobre todo de los medios, como tú dices, del Espectador, El Tiempo, CMI. Se veía estas tres damas de 1, 2 y 3, se veía la insidia, la morbosidad en contra del procurador por ser católico, por ser un tipo confesional, no tanto por ser machista, sino por la tendencia. Lo decía la doctora Peláez ahorita, haber rezado el Te Deum para ciertas personas es una grave ofensa a las minorías. Yo creo que no, un Dios universal que todos reconocemos, ya todas las demás religiones tendrán como acatarlo o rendirle, pero los católicos rezar el Te Deum antes me parece un acto de plena confianza, porque Dios es el supremo ser que imparte autoridad. Esta fue una decisión política, Margarita. Es el Senado de la República el que toma la decisión y los senadores están en libertad de votar por el candidato que quieren de los ternados, sabiendo a qué partido le corresponde cada cargo. ¿Cómo vieron ustedes la división entre los partidos? El Partido Liberal, Simón Gaviria, decía que había libertad para votar, pero Juan Manuel Galán, senador de ese mismo partido, decía que no había libertad, que todos deberían votar por Alejandro Ordóñez. ¿Y cuál fue el papel de ustedes para con los políticos, para con esos senadores que tenían que tomar una decisión de partido? La postura es que sabemos que el Congreso, los senadores y la política totalmente desprestigiada en el país. Para el movimiento de mujeres es poco el respeto que tenemos por los señores que están allí. Sabemos que es un sistema patriarcal.
corrupto, clientelar, la mayoría están investigados por parapolítica, no es que nos merezcan mucho respeto. Son las leyes de la democracia y como tal nos mantenemos un movimiento crítico. Diferencia entre Partido Liberal y Conservador es ninguna, es clientelar, no hay apuestas de país a nivel filosófico y de principios. Se van uniendo de acuerdo a la torta que tenga el Estado. Esto lo sabemos todos, una política, es decir, como el arte de gobernar, no existe en el país. ¿Qué hicimos nosotras? Hicimos un movimiento amplio donde conseguimos 17 firmas y argumentamos. 17.000. 17.000 firmas, que lo único que tenemos, nuestra palabra, como siempre, porque es el movimiento que ha hecho la revolución y cambios más grandes en todo el siglo XX y este siglo sin haber derramado una gota de sangre. Argumentándoles la responsabilidad con el país de tener una persona como esta, tan esencialista, fundamentalista, provocadora y corrupta, pues clientelar al menos, y irrespetuosa de la Constitución. Tratamos de impulsar el voto en blanco como un acto de conciencia, pero lógicamente las prebendas dadas desde la Procuraduría, pero nuestra conciencia, nuestro movimiento ha aprendido mucho y seguimos insistiendo, resistiendo y persistiendo en una nueva ciudadanía. Una pregunta para una respuesta muy cortica que nos tenemos que ir a mensajes. ¿Se vieron perdidos ustedes desde el principio? ¿Sabía que iban a perder? Sabíamos que íbamos a perder, pero en la democracia no importa estar en minoría. Hemos ido ganando en audiencia y llevamos luchando siglos y siglos y cada vez nuestros pasos van hacia adelante en la conquista de un mundo sin guerra y mayor, una ciudadanía incluyente. Vamos a hacer unos mensajes institucionales. Estamos hablando sobre la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, un ícono de la ciudad y del país, el lugar donde se vive la historia, la cultura, el desarrollo y la integración de las regiones. Bien de interés cultural de la nación y el segundo más importante en operaciones aéreas del país. Somos más que un aeropuerto. Somos el aeropuerto que vive para ser vivido. Aeropuerto Olaya Herrera, 80 años. Vamos pasando. Amor, llegaron las cuentas. Estoy mirando al cielo. Yo le voy a preparar algo delicioso. Papá, ¿cómo huele de rico? Para confirmar que ya realicé el pago. Entonces, ¿qué pasa? Y hoy la tarea de matemáticas está más difícil que nunca. Tranquila, hija. Recuerda que entre todas y todos hacemos la vida más fácil. Ven, entonces mira. Una mujer autónoma hace acuerdos y establece responsabilidades en el hogar. Tú me elegiste. Tú me diste el poder. Aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo. Para mí sí ha respondido a las expectativas que el país necesitaba. Me parece muy bien que lo vuelvan a reelegir como procurador. Para que una persona que ha obrado correctamente ante el Estado, ha sido muy recto. No, no estoy de acuerdo. Deben darle oportunidad a gente nueva, a gente joven, gente que llegue con nuevas ideas. Él es un representante como de lo antiguo, de lo viejo.
es un representante como de lo Godo en Colombia. Entonces creo que necesitamos como otro tipo de personaje. Regresamos y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv. Los que eligieron al procurador fueron los senadores de los partidos que hay en el Senado de la República y muchos de esos partidos votaron en bloque, es decir, se reunían o los jefes de los partidos les decían hay que votar por el candidato X. La excandidata María Mercedes López fue ternada por el presidente de la República, que fue elegido a nombre del partido de la U, y el partido de la U en bloque votó por el procurador Alejandro Ordóñez. ¿Por qué el partido de gobierno no apoya a la candidata de gobierno? Raúl, usted estuvo en el Congreso, ¿por qué no nos ayuda a entender esta cosa que a simple vista puede sonar extraña? Puede sonar extraña, pero, y según los conceptos de la doctora Peláez, los senadores que los tratan de corruptos, de paracos, de todas las cosas, allá hay una disciplina, de todas maneras. Y se hacen compromisos. Esta vez votaron por un representante, a pesar de que directamente el jefe del partido de la U es el presidente Santos, y su candidata en la terna era la doctora María Mercedes. Sin embargo, el Senado respeta unos pactos, no conozco que los hubieran hecho desde antes, me imagino que hay unos compromisos para que los otros partidos políticos voten por un candidato de la U para el cargo que esté postulado. Pregunto, ¿y la disciplina no tiene que ver con al jefe que es del partido, el presidente? La disciplina, como dice usted, sería acoger lo que diga el presidente. Los pactos son clientelares. Ese es el tipo de Senado y de Congreso que tenemos y de política que se hace en el país. Margarita, las decisiones son políticas, como lo hemos planteado ahorita, y los senadores que hay elegidos en el Senado fueron elegidos por votación popular. Se sometieron a una campaña, plantearon sus ideas y la gente votó por esas ideas que hoy ellos están representando en el Senado. Es decir, los senadores son expresión popular de la gente. ¿Por qué no pensar ustedes, o si lo tienen contemplado, este grupo Unión de Ciudadanas de Colombia, convertirse en una plataforma política para que en el momento en que ocurra una elección de estas como procurador, ustedes no estén de este lado haciendo las críticas como la están haciendo a los congresistas, sino que estén sentadas en el Congreso votando y con una bancada grande eligiendo procurador o procuradora? La idea nuestra poco a poco, si vemos la participación política de las mujeres no solamente en el país, sino en América Latina es muy poca. Nuestra dificultad de entrar a estos lugares tan patriarcales es muy dura. Ha sido muy analizado por las cientistas sociales, los horarios, la condición, cómo se toman las decisiones, cómo se da la palabra, hasta tal punto que una figura tan clave, tan inteligente, tan reconocida como Cecilia López se tuvo que retirar, no aguantó las componendas, no aguantó el clientelismo, ni aguantó la deshonestidad. Es difícil hacer política en el buen sentido en un Estado tan corrupto. Sin embargo, nosotras tenemos iniciativas y un movimiento muy fuerte a nivel nacional. Somos políticas, mas no en esta estructura, y la idea es ir configurándonos cada vez más en una alternativa para el país. Saliéndonos del tema Alejandro Ordóñez, despersonalizando la Procuraduría Alejandro Ordóñez, ¿le gusta la reelección de procurador, Raúl? Pues yo creo que es una de las alternativas que ha existido. Aquí se reeligió al defensor del pueblo, creo que 2 veces. Y solamente ahora se pone se trae como en contra mucha opinión de que haya reelección. Yo estuve de acuerdo con la reelección del presidente Uribe y voté por esa reelección. Después se dio que no se podía más. Ahora hay una iniciativa para que no se vuelva a reelegir. A mí me parece que si una persona lo ha hecho bien en una posición y tiene tantos seguidores como para ser reelegido, que le den la oportunidad. Si está Margarita, mal, que no. La misma pregunta. ¿Le gusta la reelección de procurador despersonalizándola? Despersonalizándola. Toda reelección y hecha desde el poder lleva corrupción. No a la reelección. Vimos la segunda parte, lo que pasó con el presidente Uribe, y digamos, los resultados son obvios. Pero también, esto es válido, yo sé lo que piensa el señor Tamayo, es válido para el señor Uribe, pero ven a Chávez y es criticable.
toda reelección y que ese apego al poder lleva a las dictaduras, aunque sean democráticas. Vimos que la población no sabía para qué era la Procuraduría. No tenemos un pueblo muy educado. Si lo tuviéramos, no tendríamos el tipo de gobernantes que tenemos. Por ahí tenemos que empezar, por educar a la gente, por contarle para qué sirve la Procuraduría General de la Nación, qué beneficios tiene tener un procurador. Y ahí sí involucrarnos, pero involucrarnos en el terreno donde se toman las decisiones, que es en la arena política. Primero conocer y después participar. Margarita Peláez, Raúl Tamayo, muchas gracias por estar en Debate Abierto. Gracias a ti, Carlos, por invitarnos. Carlos Andrés. Vamos a hacer unos mensajes institucionales y volvemos con la parte final, la encuesta donde le preguntamos a los medellinenses si les interesaba tener procurador y si sabían para qué sirve el procurador. Ya volvemos. Encendamos juntos el alumbrado navideño de nuestra ciudad. Te esperamos junto al río Medellín, frente al edificio de EPM, este sábado 1 de diciembre a las 6:30 de la noche para que encendamos las luces de la Navidad. Ritual de encendido del alumbrado navideño, Navidad en Medellín. Vívelo también en directo por Telemedellín desde las 6:30 de la tarde. Invitan UNE, EPM, Medellín, un hogar para la vida y Alcaldía de Medellín. Para los que han trasnochado con nosotros a las 10 de la noche, les cuento que volvemos a las 8 para que hablemos de fútbol y disfrutemos de este bello juego. Pensando en ustedes, nuestros televidentes, todos los domingos a las 8 de la noche, maestros, fútbol bien pensado. Maestros. Mezclado. Listo. Regresamos y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv y mantengamos el contacto durante toda la semana. Y sobre este tema tan candente, la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, salimos a las calles a preguntarle a los medellinenses qué pensaban de ese proceso y si les sirve tener un procurador. En una alianza que tenemos con MGR, Investigación de Mercado, les preguntamos a los medellinenses si esto fue lo que nos respondieron. A propósito de la reciente elección del Procurador General de la Nación, donde fue reelegido Alejandro Ordóñez Maldonado, Debate Abierto con la firma encuestadora MGR Investigaciones de Mercado le preguntó a los ciudadanos sobre su opinión frente al cargo. A la primera pregunta, para usted como ciudadano, ¿tiene algún beneficio tener un Procurador General de la Nación? Los medellinenses opinaron, sí, un 46%, no, un 26%, no sabe o no responde, un 28%. Frente a la segunda pregunta, ¿sabe cuáles son las funciones del Procurador General de la Nación? Los ciudadanos respondieron, sí, un 15%, no, un 85%. Esta es la ficha técnica. Tal como estaba previsto y nadie dudaba, esta semana se reeligió Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación. Los otros dos candidatos que nunca tuvieron el más mínimo chance de ganar hacían parte de una terna decorativa en la que se cumplía un mandato constitucional de elegir a uno de 3 ternados. Lo paradójico de esto es que los partidos que definieron la elección de Ordóñez hacen parte de la unidad nacional que en teoría está controlada por el presidente Santos y le dieron la espalda con su candidata María Mercedes López. Incluso el partido de la U, que es el partido por el que Santos es presidente, anunció voto por Ordóñez y no por la candidata de la Casa de Nariño. Queda una gran preocupación despersonalizando esta elección y llevándola al terreno institucional. Una de las funciones del procurador es llevar investigaciones disciplinarias sobre los senadores, con la potestad incluso de destituirlos como ocurrió con Piedad Córdoba, y al mismo tiempo son los senadores los que lo eligen.
Lo obvio es pensar que los congresistas no tienen la libertad que debería existir en estos casos para elegir y que aunque el procurador no haga chantajes, su poder influye de manera notable a la hora de tomar una decisión. Nadie va a querer irse en contra de quien podría investigarlo y destituirlo. Colombia tiene que cambiar algunas reglas para elección de jefes de organismos de control. Eso nos daría mucha tranquilidad a los ciudadanos y seguramente le evitaría a los senadores sentir la presión que sintieron esta semana. Aquí llegamos a la parte final de Debate Abierto. Les agradecemos mucho su compañía y esperamos que con los elementos que les hemos entregado hoy se formen su propia decisión. Soy Carlos Andrés Pérez y los espero en una semana más en un próximo Debate Abierto. No importa la edad que tengas, este programa es para todos. A continuación, noticias del Senado. La arrogancia de Fernández de Soto. Senado dice que no será el que modifique los límites del país. No será este Congreso el que modifique el mapa nacional. Los debates sobre fallo de la Corte Internacional continuarán en el Senado. Hacer los debates de control político para conocer a ciencia cierta cómo fue esa débil defensa. Esta joven murió a manos de su novio. Aumentan las estadísticas de feminicidio. Ella anhelaba ser docente en su universidad de ella. El senador Mauricio Aguilar se subió al bus para comprobar si funciona el sistema integrado en Bogotá. Necesito un trayecto, necesito comprar una tarjeta. Alerta en el Cesar. Explotación minera de multinacionales afecta la salud y el medio ambiente. Espere detalles. Yo digo que el ministerio no le interesa a mi gente. Ven a mi pueblo sufriendo y muriendo lentamente. Habitantes de Dos Quebradas, Risaralda, dicen que viven sobre una bomba de tiempo. No queremos que se vuelva a repetir de pronto lo mismo. Les tenemos lo que trinan los senadores y el alto funcionario del gobierno que sacó tarjeta roja esta semana. Y para contar, no se pierda dónde encontrar el ABC de la pensión familiar. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República le pidió al gobierno no acatar el fallo de la Corte Internacional sobre la decisión en el litigio con Nicaragua. En el debate a la canciller se pidió acciones y respuestas concretas a este mal episodio para Colombia. Que le quede claro a la plenaria del Senado y a la opinión pública colombiana que los excancilleres que negociaron y negociaron mal, para mal de Colombia. Así comenzó el debate de control político a la canciller María Ángela Holguín sobre el fallo de La Haya. Ella no solo ratificó su rechazo, sino que también reconoció que la tomó por sorpresa. Todo el estudio que se hizo de las diferentes posibilidades que había y escenarios, no se contempló. Reiteró que el gobierno sigue buscando salidas. La resignación aquí no cabe, nosotros vamos a defender la soberanía. Por su parte, los senadores atribuyeron responsabilidades. Nunca nadie ha entendido, y mucho menos la arrogancia de Fernández de Soto y de Julio Londoño. ¿Y por qué estamos sorprendidos, senadores? ¿Será que es que somos todos una partida de ignorantes en los temas de derecho del mar? Entonces aquí le cabe una pregunta inmensa al gobierno del doctor Andrés Pastrana y al canciller de ese momento. ¿Por qué no denunció el acuerdo de la Corte Internacional de Justicia? No todos coincidieron en que la salida es desacatar este fallo. Desconocerlo implicaría desconocer el derecho internacional y desconocer la normatividad que nos rige. La canciller anunció que el fallo será analizado minuciosamente y la plenaria del Senado